Buenas tardes, colchoneros. Bueno, no tenía yo pensado hacer más vídeos esta semana, sobre todo porque mañana salgo de viaje. El partido del viernes lo tendré que hacer con el móvil como buenamente pueda, pero tranquilos que de alguna manera os contaré qué ha pasado el viernes. Luego el lunes estoy de vuelta, o sea que son unos pocos días. Pero mientras ha salido hoy una noticia que había que salir aquí a explicarla un poco, ¿no? Y a hacer un pequeño análisis para que veamos cómo se queda el mapa atlético detrás del bombazo tremendo de Morata, que parecía más fuera que dentro del Atlético de Madrid, pero ha rechazado una oferta que va a 15 millones de euros por año en Arabia para quedarse en el Atlético de Madrid, diciendo la frase que no sabe ni puede imaginarse cómo se puede sentir uno ganando un título con esta camiseta y que va a seguir luchando por ello. Poco más o menos, palabra arriba, palabra abajo, las palabras que ha dicho que, oye, por mi parte, bueno, pues por mi parte esas palabras pues le engrandecen, ¿no? Pero es verdad que fue él mismo el que generó dudas respecto a su continuidad porque no se veía compitiendo con otros delanteros por la titularidad en el Atlético de Madrid. No sé si porque él se veía lejos de poder competir o porque él no quería tener la necesidad de competir. Y en este segundo caso yo sí que le afearía un poco esa opinión, ¿no? Es decir, si tú eres delantero para el Atlético de Madrid y tú te consideras delantero para el Atlético de Madrid, tienes que tener la suficiente energía, el suficiente orgullo y la suficiente fortaleza mental como para demostrar lo que tú crees que vales ante sea quien sea que venga a la delantera del Atlético de Madrid. Si tú te crees delantero para la delantera, para ser titular en el Atlético de Madrid, ¿no? Claro, ¿qué tenemos ahora en la delantera? Porque ahora tenemos a Correa, que fue el titular los últimos partidos de liga del año pasado, y que para mí, como he dicho muchas veces, no es un delantero titular por muchas cosas. Primero, porque tiene características de jugador revulsivo de libro, es decir, es un jugador que te agita un partido, que saca mucha ventaja del hecho de estar más fresco que rivales que ya llevan 70 minutos en el campo y que es jugador revulsivo de libro, que es verdad que a él siempre le ha dolido, digamos, este San Benito, esta etiqueta, pero es que es así. Es que es así. Correa no es un delantero, que ni siquiera es un 9, es un jugador pues que puede agitar partidos desde la segunda línea de ataque por detrás del delantero, ¿eh? Por detrás del 9, pero tampoco es un 9, es decir, no puede ser el 9 del Atleti, primero porque no es 9 y segundo porque es un jugador con características absolutamente de revulsivo, ¿eh? Jugador, insisto, con movimientos endiablados, un poco caótico, que te desordena partidos y que para mí jugando a partir del minuto 70 con el equipo contrario ya bastante trabajado físicamente, decide partidos como se han demostrado en innumerables ocasiones, mucho más que cuando ha jugado de titular. Omorodion, que es el más 9 que Correa, es un melón por abrir. Es un jugador que tiene muy buena pinta, que hizo una buena primera vuelta con el Alavés, que luego se estancó un poquito y del cual se espera una proyección importante porque es un jugador muy joven. Pero, insisto que la diferencia con Morata es que Morodión tiene mucho futuro y Morata tiene mucho pasado. Omorodion es un melón por abrir. No tenemos asegurado un rendimiento. No podemos ponerle en su mochila la carga de ser el 9 titular del Atlético de Madrid. Para mí, a día de hoy, no ha demostrado lo suficiente como para que nosotros le endiñemos la categoría de delantero centro titular en el Atlético de Madrid, que son palabras mayores, amigo, que es que estás poniéndote en un puesto donde ha estado Falcao, donde ha estado Villa, donde ha estado Luis Suárez, donde ha estado Fernando Torres, donde ha estado Gárate. En fin, que os quiero decir, que no es fácil y bueno, y me dejo, ¿no? Forlán, Agüero, o sea, me dejo nombres de jugadores absolutamente míticos que han jugado en la delantera como 9 o como delantero en el Atlético de Madrid, con lo cual Omorodion todavía, el bueno de Samu, está por probar que esté a ese nivel, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona la cosa y vamos a ver, como hablamos el otro día, si no termina por salir, si una oferta importante llegara a las oficinas del Atlético de Madrid, o sea que ni siquiera está absolutamente seguro el hecho de que vaya a seguir con nosotros. Y ahora está Morata, que tiene contrato y que está en su derecho a decir yo me quedo en el Atlético de Madrid, que yo entiendo que ha intercedido el Cholo Simeone, porque es que sale ayer la noticia de que el Cholo
le ha dicho al club que quiere que Morata se quede y hoy sale Morata diciendo que él quiere quedarse. Es decir, Morata es un jugador, insisto, que necesita mucho cariño, que psicológicamente hablando le cuesta cuando los momentos no son absolutamente dulces. Habéis visto la primera vuelta, ¿no? Momentos absolutamente dulces, 20 goles en la primera vuelta, un gol en la segunda, ¿no? Su máximo registro histórico. Nunca había metido 21 goles Morata en su vida en una temporada, ¿no? Pero lo que os dije en un vídeo hace un mes o una cosa así, cuando empezó a hablarse de que Morata tal vez podía salir del equipo, es que Morata necesita sentirse muy querido, muy arropado y muy importante. Y os voy a decir por qué. Porque Morata empieza la temporada de suplente de Memphis. Para mí Memphis era el titular, era un delantero muy válido, un delantero que tiene gol, un delantero que mete los penaltis, un delantero que tira las faltas muy bien, un delantero que también se asocia. A mí me parece un delantero que potencialmente, en potencia, en la PlayStation, es un delantero muy bueno. Pero ¿qué pasa? Que se lesiona hasta merendando. Entonces, lo primero que hizo fue lesionarse. Como ya os expliqué, él había seguido su propio plan físico, se había puesto como un toro y había castigado demasiado los músculos. Y en cuanto empezó a entrenar con el equipo en pretemporada, empezó a sentirse que se cargaba y al poco de empezar ya estaba lesionado, ¿no? Y tuvo varias lesiones a lo largo de la temporada. La primera lesión le retira de la titularidad y se la da Morata y además le deja vía libre para ser titular indiscutible durante varios meses de lesión de Memphis. Con lo cual en esos meses Morata no tiene eso que él ha dicho, que a mí me parece erróneo por su parte, no tiene competencia. Y como él no tiene competencia, le empieza a meter goles, sigue metiendo goles, se siente importante, no hay nadie para sustituirle, pues él es importante y se infla a meter goles en la primera vuelta. ¿Qué pasa ya en la segunda vuelta? Que se recupera. Se recupera Memphis, empieza a meter goles, mete un importantísimo gol ante el Inter, empieza a perfilarse titular y Morata se te cae. Morata ve la competencia y se te cae porque tiene esa dificultad para cuando las cosas no son absolutamente perfectas para él, cuando las circunstancias no son las idóneas, tiene esa dificultad y Morata se te cae, aparte de que llevaba ya un tute físico importante. Y cuando se vuelve a lesionar Memphis, resulta que Morata es irrecuperable, porque está físicamente ya trabajado, mentalmente le cuesta volver, y ya no es como la primera vez cuando se lesionó Memphis, que todavía tenía energías para ser titular y para echarse el equipo a la espalda. ¿Morata puede ser el 9 titular del Atlético de Madrid? En su mejor versión, sí. Pero es que su mejor versión va, viene, desaparece, aparece. Es de una inconstancia absoluta. Te puede tener 3 4 meses muy buenos y luego no aparecer el resto del año o hacer una temporada que la mitad es espectacular como el año pasado. Nosotros al final de la primera vuelta del año pasado teníamos peleando por ser la mejor pareja de delanteros de Europa a Griezmann y a Morata. Pero es verdad que iban muy pulidos de partidos, iban muy cargados y en la segunda vuelta se nos caen los dos. Lesiones aparte, ¿no? Unas más graves, otras menos graves, un poquito más importante la de Griezmann, pero bueno, Morata también tuvo sus problemas físicos durante unos partidos y entonces al final, pues esa proyección de ser la pareja que iba a pelear por ser de las máximas goleadoras de Europa, de repente en la segunda vuelta se nos caen los dos y claro, con tremendas consecuencias para lo que es el desenlace de las competiciones. Por eso yo sigo pensando que a pesar de este anuncio de Morata diciendo que se queda, se necesita otro 9. Porque ni siquiera Morata nos garantiza ser el 9 titular del Atlético de Madrid. Porque tiene esas idas y venidas y esos vaivenes. Y desde mi punto de vista, todavía necesitamos un 9. ¿Por qué ha cambiado tanto el escenario respecto a Morata? Porque la Eurocopa de Dovic ha matado al Atlético de Madrid. Yo es una cosa que he dicho antes y la digo ahora, para bien y para mal. No se puede juzgar a un jugador por un campeonato de 3 semanas. Que no se puede, que hay unos que llegan muy machacados de la Liga, de la Copa, de la Champions. No ha tenido Champions Dobbing, no ha tenido tanta Copa como el Atlético de Madrid, pero bueno, pues venían los jugadores del Girona, han hecho un gran esfuerzo, venía tal vez machacado. Igual que tú no puedes fichar a un tío solo por lo que ha hecho en 3 semanas, no puedes dejar de ficharlo por lo que ha hecho en 3 semanas. Es decir, si tú teniendo un scouting, teniendo unos informes, teniendo unos análisis técnicos del jugador, consideras que es fichable, porque haga una mala Eurocopa no puedes no ficharle.
A mí eso me parece muy poco profesional. Igual que si tú a uno no lo tienes en tu lista y aparece y te hace 2 buenos partidos en la Eurocopa, no puedes ficharlo. Porque es un engañabobos. Porque un jugador que esté un poco en forma, yo os he puesto el ejemplo de Cucurella. Cucurella es Cucurella. Cucurella ahora no es Cafú. Cucurella es Cucurella. Y cuando pase la Eurocopa y otros se pongan en forma y él baje un poquito y no sé qué, volverá a su sitio. Cucurella ahora está en una forma tremenda porque, o sea, está destacando porque viene en una forma tremenda, en una forma que no tienen muchos jugadores. Y entonces corre más que los demás, llega antes que los demás, sube más que los demás, baja más que los demás, y se le nota muchísimo. Y se le nota muchísimo, pero no nos podemos dejar engañar. Cucurella no se ha convertido en Maradona. Cucurella es Cucurella. Lo que pasa es que está en buena forma y está destacando. Y esto pasa con muchos jugadores en la Eurocopa para bien y otros para mal. ¿Vale? Porque yo he oído estos días. No, es que. Joder, los jugadores del Madrid vienen hechos mierda, macho. Vaya putada. Que nos han dejado los. No, es que Guardiola los ha entrenado para su equipo y ahora vienen fatal los jugadores de Guardiola. No, es que los del Atleti vienen follados, están hechos mierda todos. No, pero vamos a ver, los equipos que han estado en Champions, amigos, pues han estado preparando la temporada para el club que los paga. Queridos periodistas que no entendéis nada. El club que paga al jugador le prepara a su entender. Y le prepara para sacar beneficio el club, no para que llegue a la selección en buen estado. Amigos, no nos equivoquemos. El que paga una morterada al jugador no es la selección, es su club. El que paga millones y millones por los jugadores. Y los que le preparan físicamente son los clubes. Y los que les interesa que estén en forma en abril y mayo son los clubes. Y los que no les interesa que estén en forma a primeros de julio es a los clubes, ¿no? Ya lo que no podemos es pedir subnormaleces. O sea, vamos a ver, es mi jugador y yo le pongo en forma para que me llegue al final de mi temporada, no a tu Copa de Europa o a tu o Eurocopa o a la Copa América o a lo que sea, ¿no? O sea, vamos a no decir tonterías, porque se está criticando a los entrenadores de los grandes equipos de que sus jugadores están muy cansados, claro, lógicamente, lógicamente, ¿eh? O sea, no seamos fariseos. O sea, aquí cada uno, yo como entrenador de club, yo preparo a mi jugador para mi club, no para la selección. Faltaría más si le paga el club. Entonces, bueno, yo estos comentarios me están haciendo un montón de gracia. Así que yo espero que todo esto de Morata no nos ciegue de cara a buscar un 9. Parece ser que el Cholo ha dicho que el tema Dovic y se ha ido a abrirle las puertas otra vez a Morata. O sea, aquí ha habido un cambio de rumbo, no nos equivoquemos. No es que Morata lo tuviera claro, pero estaban buscando 9, pero él quería quedarse. Bueno, Morata quería quedarse en según qué condiciones. Condiciones que se dan porque el Cholo le ha tenido que llamar. Él dijo, a mí el Cholo no me ha llamado, pues ya te ha llamado. Ya te ha llamado el Cholo. Si el Cholo ayer salió la noticia que el Cholo le dijo al club que se quedara, vamos a atar cabos. Vamos a atar cabos. Antes de ayer, la actuación de Dovic en la Eurocopa no le gusta, disgusta al Atlético de Madrid. No vale 40 millones. El Girona dice que de 40 no baja. Y el Atleti piensa que dada la actuación que ha tenido en la Eurocopa, no vale 40 millones. Sin tener en cuenta, no sé si tiene informes, no sé si tiene un scouting hecho, no sé qué tiene hecho el Atlético de Madrid con los jugadores que pretende fichar. Cada vez tengo dudas de que tenga algo. Pero o sea, es que el devenir de los acontecimientos es que el Atlético de Madrid piensa que el jugador no vale tanto por la Eurocopa que ha hecho, de la mano del entrenador. El entrenador dice que quiere que Morata se quede y Morata dice que se quiere quedar. Con lo cual, mucho me temo que lo de Dovic lo han medio descartado, si no del todo, porque a mí, atando cabos, pues yo me hace pensar que como el Girona pide 40 millones por un tipo que no ha gustado en la Eurocopa, el Atlético de Madrid no los va a pagar y entonces nos tenemos que quedar con Morata. Y a mí me parece que es un poco el devenir de los acontecimientos. ¿Qué es lo que pasa? Que yo, desde mi punto de vista, creo que nos falta otro 9 porque se ha ido Memphis y ese jugador, por ese jugador de momento no ha venido nadie. O sea que yo creo que la obligación de suplir a Memphis está ahí porque Morata no garantiza un 9 con resultados óptimos en los 9 meses de competición. Aparte que no le puedes reventar igual que el año pasado, por muy bien que hiciera la primera vuelta, ¿no? Tienes que darle minutos y tiene que salir otro jugador que meta goles también, ¿no? Incluso yo diría que Morata debería aprender a luchar por ser el titular sin serlo, ¿no? Como, bueno, pues como el año pasado que le salió todo bien, pero porque el otro jugador con el que competía se lesionaba continuamente. Y luego al final, cuando parecía que volvía a Memphis por todo lo grande y Morata se te viene abajo, resulta que se te vuelve a lesionar Memphis y ya te quedas sin 9, ¿no? Por eso yo creo que lo del 9 no debemos aparcarlo tanto como parece que ya está aparcado
el tema del 9. Que no quieres a Dovic, búscate otro. Búscate a Sorloth, búscate otro 9 que te garantice 8 o 10 goles para poder complementar a Morata, ¿no? Porque, insisto, el otro 9 que tenemos, que es Samu, es un melón por abrir y no sabemos a día de hoy cómo nos va a resultar en el Atlético de Madrid. Porque cuidado, ojo, que la camiseta no es la misma la del Alavés que la del Atlético de Madrid. Ni muy de lejos tiene ni la misma repercusión, ni la misma presión, ni la misma exigencia la camiseta del Alavés que la del Atlético de Madrid. Y luego pues hemos visto que Soyuncu al final pues se va al Fenerbahce. Son 8 millones, el Atlético de Madrid pedía 10 y a esos 10 se llega con variables. El Fenerbahce ofrecía 5, el Atlético de Madrid decía que 10, ha intercedido Mourinho, que le quiere en el equipo, y se van a pagar 8, es decir, que un jugador que vino libre pues nos va a ingresar 8, y 2 en variables pues que parecen ser relativamente fáciles de conseguir, ¿no? O sea que, bueno, nos hemos sacado un jugador que no contábamos con él, que yo creo que a lo mejor en otras circunstancias podría haber dado un mejor rendimiento, pero es verdad que es un jugador que cuando te sale de un equipo que en ese momento está en segunda división inglesa y que no termina de ser titular en un equipo de segunda división inglesa, a lo mejor hay que atar cabos, ¿eh? A lo mejor antes de ficharle hay que atar cabos de que no está en su mejor momento. Y efectivamente es un jugador que hace unos años dio un gran rendimiento, pero que efectivamente no estaba en su mejor momento cuando ha venido al Atlético de Madrid, ¿no? Por eso digo que los informes sobre los jugadores a los que se sigue y a los que se quiere fichar tienen que ser muy profesionales, tienen que estar muy bien hechos, tienen que ser muy completitos y no pueden depender de que el jugador esté en oferta, de que quede libre, de que sea una ganga o de que haya hecho 3 buenas semanas, ¿no? Y en base a esto, amigos, espero que el club pues cierre los fichajes que tiene que cerrar. Ayer ya se dijo que estaba hecho lo de Lenormand. Está igual que la última vez que hablamos, está igual que ayer, está igual que el viernes y está igual que la semana pasada. Es decir, está hecho a falta de oficialidad. Es decir, que los que ahora están diciendo que ahora sí, que ahora ya, que ahora todavía no hay nada firmado. Está como estaba la semana pasada, pero bueno, te siguen diciendo que ahora sí que sí y el ahora sí que sí, pues es que ya se está filtrando lo que todos sabíamos desde hace un par de semanas, que es que el acuerdo está. Y lo que falta es hacerlo oficial. Y a partir de ahí se seguirá negociando por Hanco y está el 5. Y en el 5 es en lo que el club está trabajando y es donde vamos a dar el golpe o donde el club pretende dar el golpe. ¿Vale? Y esto en breve, y cuando digo en breve, digo la semana que viene, tendré noticias y os la podré dar fehacientemente. No os voy a dar ahora mismo una noticia que no tengo contrastada o que estamos a la espera de que se contraste y se avance un poquito. Pero el tema del 5 es donde el Atlético de Madrid quiere hacer el fichaje pues rimbombante, digamos, de este verano y donde quiere de verdad tener un jugador de garantías para dar ese salto de calidad que necesitamos y que no tenemos desde que ocupaba ese puesto Rodri o incluso Thomas Partey, ¿no? No tenemos 5 y desde luego se necesita más que el Comer y más que cualquier otro jugador del equipo. Insisto, centrales, por lo menos un lateral y por lo menos un delantero que complemente a Morata. Pero el 5 es donde tienen preparado un poquito la bomba o donde quiere el Atlético de Madrid dar el golpe en este mercado de verano. O sea que todos atentos, vamos a ver si se confirman los rumores, si se confirman las sospechas y los indicios detrás de los que anda mi señor X dentro del club y entonces podré adelantaros a por qué 5 está yendo el Atlético de Madrid. Mientras no tenga nada, humo no voy a vender. Así que buena semana lo que resta y Forza Atleti.